Bueno, muy buenas noches para todos. Iniciamos hoy, día 24 de agosto a las 7:11 de la noche. Iniciamos nuestro evento académico a cargo del profe Uriel Angulo, Uriel Guillermo Angulo, para ser más exactos en su nombre. Seguridad social e impuesto de renta para independientes. Mi profe Uriel y Astrid, muchas gracias por tu apoyo y tienen ustedes el auditorio a su favor. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches para todos. Inicialmente quiero dar la con más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta sala virtual que están conectando y van a conectar en esta noche. En segundo lugar, quiero agradecer a los patrocinadores de este magnífico evento, como es la empresa Ediciones de la U, la empresa editora de los libros, en este caso la Cafetería Laboral, la entidad SENA, al grupo de consultoría GENIF, que cabeza nuestro colega Gerson Grajales, y desde luego a nuestra querida María Yané y su comunidad contable Maja. Pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, para el día de hoy, las expectativas que tenemos para este conversatorio es el tema de la nueva seguridad social para independientes. Esto está ligado al impuesto de renta, como vamos a ver en el transcurso de la charla. Solamente esta nueva seguridad social empieza a regir a partir del 5 de agosto del 2022, hace 17, 18 días, en el decreto 1601. Solamente va para independientes por cuenta propia e independientes con contratos distintos a prestación de servicio. Enseguida, más adelante, vamos a explicar cuáles son esos independientes. Entonces, quiero ser reiterativo. Las expectativas para el día de hoy es la nueva seguridad social que, de acuerdo al decreto 1601 del 5 de agosto del 2022, se está estableciendo para los trabajadores independientes por cuenta propia e independientes con contratos diferentes a prestación de servicios. En ese sentido, entonces, hoy vamos a hablar del decreto 1601 del 2022, 5 de agosto, hace 16, 17, 18 días. La justificación de este decreto, la presunción de costos para estos independientes, el nuevo ingreso base de cotización, la acción de la UGPP, la factura del impuesto sobre la renta, el impuesto alternativo simple, la reforma tributaria y los independientes y algunas sugerencias. Entonces, en este orden, entonces vamos a hacer una exposición de unos 15 minutos aproximadamente y después de los 15 minutos de exposición entramos al conversatorio donde todos podamos participar, todos podamos aportar y también podamos definir algunas inquietudes o dudas al respecto. Entonces, el decreto 1601 del 5 de agosto del 2022 reemplazó a la resolución 209 del 2020 de la UGPPP, Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Este decreto 1601 solamente aplica para independientes por cuenta propia e independientes con contratos diferentes a prestación de servicios. Entonces, ¿qué aduce la resolución de 1601? ¿Cómo se justifica? Entonces, el Ministerio de Protección Social, que está firmando la resolución junto con el presidente Duque y el ministro de Hacienda, el 5 de agosto, 2 días antes de entregar el mandato, justifican de que hay 2.030.000 personas que cotizan como independientes, aproximadamente con un recaudo de 754.000 millones de pesos. Entonces, amerita una reglamentación, ya que el artículo 244 de la Ley 1955 del 2019 presenta un vacío ante la inexequibilidad de este artículo. Entonces, ellos proclamaron inexequible el artículo 244 de esta ley para poder justificar ese nuevo decreto.
¿Qué decía este artículo 244? Pues básicamente que los aportes se hacían sobre el 40% del ingreso neto de los independientes, igual que los independientes que tienen contratos por prestación de servicios. Entonces, ellos están modificando eso a partir del 5 de agosto. También justifican que es necesario la presunción de costos asociados al ingreso, que facilita obtener un ingreso neto. Entonces, en este decreto nos dan unos presuntos costos que puede tener de acuerdo a la actividad económica del independiente. Entonces puede deducir, por decir algo, el 70 o 75% de los costos. Lo demás sería utilidad, y sobre esa utilidad hay que hacer la cotización, la nueva cotización, los nuevos aportes a la seguridad social. También el gobierno justifica que la unidad de gestión de pensiones y parafiscales y la entidad de GRES, que es la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social, cuentan con estudios técnicos sobre los costos que incurren los trabajadores independientes. Devuélvala un poquitico esta, Navale. Entonces, supuestamente, la Dirección General de Regulación Económica y Seguridad Social ha hecho estudios técnicos y ellos inducen que los costos para los independientes, un porcentaje, no pueden pasar, no pueden subir de ahí. Y eso es lo que ellos deducen básicamente. Entonces, con estas justificaciones, ellos sacan la resolución 1601 el 5 de agosto. Pasamos la diapositiva, por favor. Entonces, básicamente, esta resolución 1601 del 5 de agosto, ya dijimos que desplaza o deroga o reemplaza la resolución 209 del 2020. La resolución 209 del 2020 de la UGPP anunciaba que sobre el 40% de los ingresos netos se cotizaba a los aportes parafiscales, o sea, la seguridad social. Y a partir del 5 de agosto de la 1601 cambia ese 40% y lo hace extensible al 100% del ingreso neto. Entonces nos presenta un esquema de costos. Pasamos la diapositiva exactamente acá. Entonces, en la resolución 1601 presenta hace un esquema de presunción de costos. Estos son los costos máximos que puede obtener el independiente. Entonces, aquí están los independientes por la actividad económica. Entonces, por ejemplo, en agricultura, ganadería y caza, que es la primera, solamente pueden deducir el 73.9% de los costos. Quiere decir que lo demás va sobre utilidad. Anteriormente se cotizaba sobre el 40% de esa utilidad. Ahora es sobre el 100% de esa utilidad o ingreso neto. Entonces, si por ejemplo un agricultor le vende o un ganadero le vende sus productos a la Federación de Cafeteros, Federación de Cacaoteros o a FEDEGAN, en fin, ellos le están reportando a la DIAN. Y de acuerdo a todos esos informes que recibe la DIAN, pues se prepara la declaración de renta, pero para asunto de aportes para fiscales, para el asunto de la seguridad social, la salud y la pensión y los riesgos, solamente puede deducir estos costos. Lo demás es utilidad y debe hacer el aporte sobre el 100% de esa utilidad. En el caso de la explotación de minas y canteras, entonces el minero, si le vende a una empresa que le reporta lo mismo, puede deducir estos costos del 74% para efectos del pago a la seguridad social. En la industria manufacturera, entonces si una persona se dedica a fabricar zapatos o vestuario y le vende a otras entidades que le reportan, entonces solamente puede deducir el 70% de costos y el 30% de utilidad, y sobre esa utilidad debe hacer el aporte a salud y pensión a partir del 5 de agosto de este mes. Igualmente la construcción, y así sucesivamente, para el comercio al por mayor y al por menor, y los independientes dedicados a la reparación de vehículos y motos pueden deducir hasta el 75.9%. Entonces ellos dicen que tienen unos estudios que les permiten sacar estos porcentajes, y sobre estos porcentajes es que
no se puede deducir más de ahí para pagar la seguridad social. Para el impuesto de renta sí puede deducir. Entonces, ¿qué pasa si la persona deduce, digamos aquí en la industria manufacturera, deduce el 80%? Ellos tienen como base el 70%. Pero entonces lo más fijo es que van a requerir a la persona independiente, en este caso, y le van a exigir todos los soportes con toda la reglamentación de ley para confirmar si realmente los costos son mayores a este 70%. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces el nuevo ingreso base de cotización a la seguridad social, como ya dijimos, es el 100% del ingreso neto. ¿El ingreso neto cuál va a ser? El ingreso bruto menos costos y deducciones. ¿Pero cuáles son los costos? El porcentaje que colocamos en la filmina anterior. Entonces, si esos costos se sobrepasan de lo establecido, con toda seguridad va a haber un requerimiento de la UGPPP y va a solicitar los soportes y va a verificar que esos soportes cumplan con todos los requerimientos como son factura electrónica, posiblemente la bancarización de los pagos y que estén pertinentes de acuerdo al artículo 107 del Estatuto Tributario. O sea, que esos costos sean, cumplan con la relación de causalidad, de que sean necesarios y que sean proporcionales. Entonces, si la UGPP, si el contribuyente, en este caso el independiente, digamos que cotiza sobre un porcentaje no acorde a lo que tiene la UGPP, pues le van a exigir todas estas facturas, toda esta documentación, y si los tiene en orden, pues no hay ningún problema. Si esos documentos están debidamente legales, no hay ningún problema porque está soportando. Pero si no lo está, lo más fijo es que va a haber ellos cruzan la información con la DIAN y la DIAN pues ya tiene la información de que los soportes que envió en la declaración de renta no son fiables. Entonces viene el requerimiento de la DIAN también, porque ellos pues van de la mano. Son entidades que prácticamente son hermanas. Perfecto. Entonces, en la resolución 1601 establece que la UGPPP podrá exigir al aportante los soportes de los costos. Si no cuenta con ellos, dicha entidad tomará el coeficiente de los costos señalados en el anexo del presente decreto. Entonces, ellos, al presentarse la declaración de renta, ellos ya saben cuál fue la utilidad que se dejó. Si no cumple con los costos que colocamos anteriormente, entonces, si los costos que se colocaron en la declaración de renta son mayores, la UGPP viene a fiscalizar y a exigir los soportes. Si no están completos, si no están con todos los requisitos de ley que anunciamos anteriormente, automática viene la sanción y lógicamente, la obligatoriedad de exigir el aporte completo con todos los intereses y las sanciones pertinentes. Y lógicamente la DIAN tendrá en cuenta esos porcentajes presuntos. Bueno, para la DIAN estos porcentajes no van a ser, no importan, porque a la DIAN hay que soportarle con toda la documentación. Pero entonces van a mirar si toda esa documentación, ya cuando ellos tengan la información de la UGPP, pues van a entrar a hacer el rechazo de estos soportes. Pasamos a la siguiente. Entonces, bajo el esquema de presunción de costo anterior en la resolución 09 del 2020, que digamos fue vigente hasta el 4 de agosto del 2022, entonces se cotizaba el ingreso base de cotización era el 40% del ingreso neto, que era coger el ingreso bruto, restarle los costos y deducciones. Entonces, aquí un ejemplo, en un independiente manufacturero, por ejemplo, que se dedicara a producir zapatos, calzado, ropa, en fin. Por ejemplo, si vendía 100 millones de pesos, solamente podría deducir 70%, de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, que quería una utilidad de 30 millones. Entonces, anteriormente se dividían esos 30 millones en 12 meses, daba un promedio de 2.500.000
y a eso le sacaba el 40%, que era 1.000.000, y sobre ese 1.000.000 se cancelaba la seguridad social. Ya con este nuevo sistema, vemos en el numeral número 2, con el decreto 2601, y ya no podemos pagar la seguridad social sobre 1.000.000, sino sobre 2.500.000. ¿Por qué? Porque ya no se toma solo el 40%, sino el 100% de la utilidad o el ingreso neto. Perfecto. Entonces, la próxima diapositiva, por favor. Bueno, aquí hago un paréntesis también. El 5 de agosto salió una resolución, la 00212, donde establece que el impuesto de renta ya lo empieza a facturar la DIAN a aquellas personas que, estando obligadas a presentar la declaración de renta, no lo hicieron en el 2021. Entonces, ellos van a publicar en 2 periódicos, digamos, la información de que fulano no presentó y que tiene 2 meses para presentar. Si en 2 meses no presenta, tendrá fuerza ejecutoria esa factura. ¿Qué quiere decir fuerza ejecutoria? Que si le quieren embargar, le pueden embargar. Entonces, esto es como un llamado de atención de que muchas personas que nosotros conocemos ignoran, tienen sus patrimonios mayores a 160 millones, ingresos, vendieron una casa, qué sé yo, mayores a 50.831.000, no declaran o no declararon. A partir del 2021 ya empieza a aplicar. Ya la DIAN, supuestamente en 2 periódicos, pasa la relación que no presentaron y les da 2 meses. Después de 2 meses ya ellos, de todas maneras, tarde o temprano, no tienen que ya pagar esa factura porque ya no tienen tiempo ni nada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Una pregunta, perdón. ¿Y para cuándo ese periódico sale? ¿Esa información saldría, profe? Pues supuestamente, digamos que la DIAN detecta que una persona no presentó declaración de renta en el 2021. Ellos colocan la información, dice que en 2 periódicos locales. No dice, eso es todo lo que dice esa resolución. Entonces, exactamente la resolución 1212, perdón. Entonces, si la persona no se enteró por el periódico, es muy difícil que se entere, porque ya los periódicos prácticamente, ya nadie compra periódicos ni lee periódico. Entonces, ya esas facturas, ya le ha facturado, si en 2 meses no presenta la declaración de renta, le facturan automáticamente el impuesto. ¿Cómo lo va a facturar? Si la persona, si no tiene ingresos, por ejemplo, una persona que toca declarar por patrimonio y no tiene ingresos, entonces ya empiezan a la sanción viene sobre el patrimonio, porcentaje sobre patrimonio. ¿Sí? Entonces, el régimen simple de tributación es una salida para algunos contribuyentes independientes que digamos, no tienen facturas, no tienen soportes. Entonces, lo más lógico es nosotros como asesores recomendarles que se acojan al régimen simple, que se inscribirlos al régimen simple. ¿Cuáles son estos independientes? Por ejemplo, los youtubers, las modelos webcam o independientes que son desorganizados, ingenieros que no tienen ni facturas o venden todo y sin factura o facturan pero no guardan, no tienen una contabilidad al día ni nada. Entonces, los abogados, por ejemplo, sí. Entonces, estos, por ejemplo, estos youtubers, por consignaciones, la DIAN sabe cuánto consignaron. Las modelos webcam también. Y muchos contribuyentes, por consignaciones, la DIAN los va a detectar. Están las consignaciones, pero ellos no tienen soportes. Entonces, ¿a ellos qué les conviene? Inscribirse al régimen simple de tributación en los primeros días del año. Si es primer vez, lo puede hacer en cualquier tiempo del año. Y entrar a pagar la tarifa, porque pues ellos por ejemplo, nunca van a tener soportes. ¿Qué soportes puede tener un youtuber que hace videos por internet o una modelo webcam? Es muy complicado. Entonces, nosotros como asesores tenemos que entrar a detectar y hacer los cálculos de lo que están pagando. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos presentando las declaraciones de renta correspondientes al año 2021 y las que no hemos presentado las vamos a presentar yo y menos que en este mes. Entonces ahí tenemos, ahí en base a esta declaración de renta del 2021,
vamos a detectar cuáles son los ingresos promedio y cuáles son los costos, y si realmente qué utilidad está dando, qué utilidad está obteniendo o tuvo en el 2021. Entonces nos toca irnos preparando con estos contribuyentes que son independientes, y desde ahora estarles advirtiendo de este nuevo decreto, y prepararlos, que se preparen, porque pues tienen que cotizar sobre todo el valor neto, no sobre el 40%. El impuesto alternativo simple, como ustedes conocen, pues en este momento hay 22.000 personas entre naturales y jurídicas que se han acudido a este impuesto. A mí me parece muy bajito 22.000 personas, porque pues los declarantes de renta de independientes, si sumamos lo que son solamente tiendas, micromercados, salones de belleza, todos los independientes que trabajan por cuenta propia, como son los profesionales que no tienen contrato por prestación de servicios, y electricistas, mecánicos, mucha gente. Yo creo que esas declaraciones suman suavemente más arriba del millón de declarantes. De 22.000 personas, pues no es un número así como muy significativo. Ya las características del régimen simple de tributación, ya nosotros las conocemos. Cubre el impuesto de renta, nacional al consumo, el ICA, el ingresos para independientes ya se subió hasta 1.300 VTs, máximo hasta 1.300, o sea, 3.800 millones pueden hacer parte de este régimen. Si los ingresos son mayores, ya no pueden participar en este régimen. Pues ahí el inconveniente de los independientes que se acudan al régimen simple es que tienen que facturar electrónicamente y enviar la nómina electrónica. Entonces hay que hacerle ver eso al contribuyente y cobrarle bien, porque es un trabajo pues que ya exige mucho trabajo y responsabilidad. Entonces las tarifas de estos ingresos para independientes van desde el 1.8 hasta el 14.5, dependiendo del sector económico y del monto del ingreso. Entonces ya a nosotros nos corresponde saber qué porcentaje pagó en el 2021 de los ingresos, y si le conviene acogerse al régimen simple de tributación, pues recomendarle eso. Y ya eso implica que tiene que llevar la contabilidad al día completamente, y entonces hay que cobrarle honorarios como el salario mínimo, un salario mínimo, pues ¿por qué? Por esa asesoría que se le vaya a brindar mensualmente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, rápidamente quiero hacer un paréntesis para acotar. Estamos en la reforma tributaria, y si esta reforma tributaria se aprueba así como está, va a afectar mucho el bolsillo de todos nosotros. Actualmente la cédula general está conformada, como ustedes ya saben, por las rentas de trabajo, que son las rentas laborales, y las rentas por honorario y prestación de servicios. Esta cédula general también está sumando las rentas de capital y las rentas no laborales. Hasta ahí se sumaban las tres, se sacaba un total, y eran independientes las rentas de pensiones, las rentas de dividendos y las rentas por ganancias ocasionales. Con la nueva reforma tributaria, las rentas de pensiones suman a la renta general, igualmente las rentas de dividendos, y igualmente las rentas por ganancias ocasionales. Entonces, como ustedes se dan cuenta, al sumar todas estas rentas, el ingreso para sacar el impuesto de renta, lógicamente se va a incrementar fuertemente, y a ese ingreso líquido gravable se le aplica la tabla del artículo 241. Entonces, quedando solamente, no pagando impuestos solamente los que estén por debajo de 1.090 VTs. Entonces, si por ejemplo un independiente tuvo una ganancia ocasional porque vendió una casa o tuvo una herencia, hay que sumársela al ingreso del independiente más la ganancia ocasional. Eso es impresionante, pues cómo se va a subir el impuesto a partir del año, si lo aprueban, ya quedaría vigente a partir del 2023. Pues para irnos preparando de que las cosas están cambiando, y tenemos que ir anticipando también esto a los contribuyentes, porque después no van a tener la plata
el dinero para hacer estos pagos. Entonces, sugerencias, ya para finalizar, son las siguientes. Hacer planeación tributaria. Necesariamente ya todos los contribuyentes quedan obligados a hacer planeación tributaria y estar en comunicación constante con su asesor tributario, con su contador. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Esta reforma, si se aprueba, coge 2022 para reportar en 2023 o empieza a ejecutarse 2023 a 2024. No, todas las reformas inician el próximo año. Se aprueban en el 2022, pero empieza a regir en el 2023. En el caso de la reforma tributaria, no afecta al 2022. Lo que sí afecta al 2022 es el decreto número 1601 del 5 de agosto, porque dice que rige a partir de ese día. ¿Sí? Entonces, a partir del 5 de agosto ya nos toca lo que venía acá diciendo, hacerle en este caso, informarle al independiente por cuenta propia o independiente que no tenga contratos por prestación de servicios, informarle de que las cosas cambiaron y que así como cambiaron las cosas, entonces hacerle llenar un formato o enviarle un formato explicándole la situación, recordándole que los documentos que para la próxima declaración del próximo año, la que se va a presentar el próximo año, usted va a necesitar esos documentos. ¿Cuáles son los documentos? Pues los pagos para fiscales por el valor del 100% del ingreso neto. Si él no le presenta esos, hacerle firmar de que recibió esta solicitud, este formato, de que le quede constancia que él sí se enteró. Si no lo hizo, fue problema de él. Y si más adelante no le presentan los pagos, pues entonces toca hacerle firmar de que usted le presenta la declaración de renta, pero o sin ninguna responsabilidad, porque puede ser, lo más fijo es que lo pueda requerir la UGPPB. Entonces, en este formato también le podemos decir a ellos todos los soportes que debe hacer desde este 2022, a partir de ya. Todo lo que sea factura electrónica, si tiene que bancarizar los pagos, si no, después va a tener problemas. Doctor, pero una preguntita, pero eso tiene unos topes, ¿no? Si la persona independiente va a un taller, lo que compra los materiales, lo vamos para hacer las puertas, ventanas. Sí, o sea, sí. Compra la ferretería, pero él no va a declarar, porque la cantidad de monto él no... Sí, lógicamente que tiene que cumplir los requerimientos para declarar. Si no tiene los ingresos o las compras o las consignaciones o las compras con tarjeta de crédito de el mismo tope, ¿no, profe? Sí. Señor. El valor es mismo, 50 millones, en este momento son 50.831 y patrimonio mayor a 163 millones. Pues no va a declarar, si no sube los topes no va a declarar, pero es que ya la DIAN va a detectar por consignaciones fácilmente de dónde pueden provenir esas consignaciones. Y si no declaró... Sí. Pues. Doctor, pero la resolución 1601 prácticamente abarca es para los aportes a la seguridad social, ¿cierto? Sí, o sea, correcto. Un independiente de actividad pues propia, independiente, que no le dé para declarar, pero que la UGP de pronto lo requiera para seguridad social. Entonces, ¿se toman todos los ingresos al año o al mes y el año le debe coincidir con lo que pagó? Si digamos que la persona no declara, es muy difícil que la UGPP lo vaya a detectar o lo vaya a requerir, porque básicamente ellos se van a basar de la información de la DIAN. Ellas son dos entidades, digámosle, hermanas que se cruzan todo. Entonces, si la persona no está obligada a declarar, es muy difícil que lo requieran porque no lo detectan. Pero si, digamos, la persona declara, digamos, tuvo ingresos por 51 millones, se pasó el tope, la DIAN lo detecta y la UGPPB, si no declaró la UGPPB, lo va a requerir porque no cotizó. Y como mínimo, si tuvo esos ingresos, tendría que haber cotizado al menos por un salario mínimo, porque tuvo ingresos.
Doctor, Entonces y por tiene, ejemplo, en el caso de una peluquería, que sí, estas niñas no les pagan a través de ninguna bancarización, sino que todo es en efectivo. sí. ¿Usted cree que es posible que las requieran a ella? Pues porque usted está diciendo que ellos conocen más o menos ya las actividades y dice, las actividades en el mes tanto y en el año pueden ser tanto. ¿De pronto las pueden requerir eso a través de Cámara de Comercio o qué? No, no, es muy difícil porque mientras no bancaricen los ingresos, no hay problema. O sea, si ellos, si la peluquería recibe todo en efectivo o su mayoría son efectivos, no se pasa de si reciben, digamos, consignaciones o les consignan, no pasa de los 50 millones, pues no pasa nada. Y igualmente, si ella no hace si eso no, si ella no consignan en el banco, no pasan las consignaciones de los 50 millones 831, pues tampoco pasa nada, no hay problema. El problema es cuando les consignan cuando ellos le hacen trabajos a personas que cumplen los requerimientos y están bancarios, todo lo hacen por banco. Entonces ahí sí le están reportando a la DIAN. Doctor, buenas noches. Una consultica. Yo le debo de exigir algún certificado o algún soporte cuando ese trabajador independiente me lleve su cuenta de cobro de esos costos con los cuales él se dedujo para el pago de la seguridad social. Pues ahí el trabajo es que, digamos, el independiente tiene que ser muy organizado y prácticamente llevar una contabilidad prácticamente casi que obligada, porque el independiente tiene que decir, en el mes mis ingresos fue... Una contabilidad simple. Señor. Una contabilidad simple. Claro, sí, pero que él tiene que informarle al contador, al asesor contable, obtuve tantos ingresos, mis costos y gastos son estos y estos, pero que realmente las facturas sean válidas, que sean facturas electrónicas o documentos de aporte electrónico, que sean válidos, porque no son válidos, no los van a aceptar y entonces pues viene el inconveniente. Pero no hay ningún documento legal que yo le deba de exigir, digamos, yo contraté una persona, no tiene ningún contrato, es un arrendamiento, una señora de restaurante, que es una de las actividades que hay ahí, dice que el máximo de costo es el 60% que se puede tomar, entonces yo le exijo a la señora la seguridad social. Entonces ella, digamos, la pagó sobre un mínimo. Cuando yo le estoy pagando 20 millones, entonces ella me va a decir, no, venga, es que mis costos oscilan en tal porcentaje. ¿Cómo yo me puedo asegurar, pues como empresa, de que efectivamente la señora sí incurrió en esos costos? Sí, usted sabe que nosotros los contadores tenemos que seguir el soporte y el soporte, ahí está la información, el soporte de pago. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, yo recomiendo mucho que se acojan al sistema VIPS, PEEPS. El restaurante paga el 15% del valor de lo que le paga a la persona. Sobre el valor normalmente los restaurantes a veces no pagan ni siquiera el mínimo, digamos que pagan 900,000 pesos. Sobre esos 900,000 pesos paga el 15% a VIPS y ahí incluye salud y pensión. Entonces, Al vez. para evitarse ese inconveniente. Al vez. Al mes, sí, paga el 15% del valor que recibe el trabajador. Ok. Bueno, Doctor, una inquietud. Mi propio Uriel, una moción de orden es que tenemos personitas que han levantado la mano y otras personas pues que aprovechan el espacio para hacerlo directamente. Guardemos el orden. Nosotros siempre a la hora del profe o el expositor hacer su presentación hacemos el break para las preguntas. Entonces faltan 15 minutos para las 8. Adicional a eso, pues recuerden que tuvimos casi también 15 minutos de compás de espera para iniciar. Yo les sugiero que el profe termine a las 8 y ahí empezamos la serie de preguntas guardando el orden de los que tienen preguntas ya en el chat y hay preguntas y hay manitos levantadas. Yo sé que todas las preguntas, por más sencillas que sean, son importantes, pero conservemos el orden, ¿vale? Entonces, continúe hasta las 8, en las 8 hacemos el break. Yo creo que de pronto termino antes, ya estaba terminando, creo que me quedan ahí 5 minutos. Entonces termine y lo que nos queda de tiempo de aquí para allá es para aclarar dudas y poder interactuar con los
asistentes. Perfecto. Entonces, en esta presentación ahí estamos viendo las sugerencias, que es que ya nos obliga a hacer planeación tributaria. El cliente nuestro, los independientes no saben ni qué es eso, y si uno les habla de planeación tributaria, pues van a quedar locos. Pero entonces es como empezar desde ahora nos obliga a nosotros también empezar a educar a estos independientes que estamos nosotros asesorando y digamos, prácticamente inducirlos, motivarlos, influenciarlos a que sí o sí hacen planeación tributaria, y en un momento dado es preferible. Yo en mi caso yo lo estoy haciendo, yo no, ya les estoy advirtiendo que si no es así, yo no les hago declaración de renta el próximo año, porque después lo requiere la UGPBP y por ende lo va a requerir también de pronto la DIAN, porque ya tiene la información de que si la UGPBP lo requiere y no tuvo los soportes completos o los soportes no fueron incompletos, esa información va a la DIAN. Entonces la DIAN lo va a requerir y le va a rechazar esos costos y deducciones. Y entonces viene también después la sanción por el lado de la DIAN. Entonces a veces es mejor uno sacrificar dinero y ser honesto con el cliente, y si el que no cumpla, pues sencillamente no se le puede trabajar porque entonces la tranquilidad y todo vale plata también. Entonces, hay que concientizar a la DIAN. En el punto 5 dice ahorro mensual para el pago del impuesto y el anticipo, porque según eso, el anticipo también se va a subir. ¿Y qué? Y el ahorro mensual para que pague el impuesto y prevea también el pago de la seguridad social y, lógicamente, los honorarios. Vea, los honorarios nosotros no pueden pagar por declaración de renta de un salario mínimo, porque todo lo que nos toca estudiar y actualizar y leer, y la responsabilidad que lleva es fuerte. Entonces, que el comienzo decirle, vea, yo le venía trabajando así y así, pero a partir de ahora los costos son estos y estos y mis honorarios son estos, porque las cosas han cambiado. Sí, mirar con la declaración de renta que se presentó este año, del año grabable 2021, o que se va a presentar en este mes, hasta octubre hay plazo, a quienes le beneficia, y vale la pena recomendarles que se vayan al simple, porque a algunos les va a beneficiar, no a todos. Y, por ejemplo, los que sean responsables del impuesto a las ventas, pues dependiendo de lo que paguen ahora, se hace la comparación con el simple, cuánto pagan de acuerdo a la actividad económica y al monto de los ingresos, y entonces que se inscriba al simple ahora, empezando año en enero. Y ya el simple lo que pasa es que toca hacer facturación electrónica y nómina electrónica, y ya prácticamente la contabilidad al día, y eso también amerita mínimo un salario mínimo mensual, porque así es, así eso lo amerita. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya para finalizar, entonces, hacer un recorderis, la cartilla laboral tiene todos los temas laborales de seguridad social y la nómina, entre eso nómina electrónica. Aquellos colegas que estamos asesorando empresas pequeñas, independientes, en fin, nos toca hacer de toderos, nos toca hacer ya la contabilidad, la declaración de renta, la asesoría tributaria, y fuera de eso nos toca hacer también la asesoría laboral y en casos también la comercial. Entonces, en la parte laboral les recomiendo este libro, La Cartilla Laboral, la cual yo soy uno de los autores. Encuentran todo lo relacionado y lo pertinente a la parte laboral, lo que son el contrato de trabajo, el salario, las clases de salario, las prestaciones sociales, liquidación de prestaciones sociales, todo lo referente a seguridad social, salud, pensión, ARL, en fin, y lo relacionado a la nómina. Entonces, es un manualito que realmente nos va a servir mucho, y está todo lo básico, lo que vamos a manejar en la parte laboral. La otra diapositiva, por favor. Bueno, ya, como decía anteriormente, todo está cambiando y todos los días están saliendo nuevas cosas, entonces preparémonos. El cambio es ya, y constantemente todos los días estamos en estas. La siguiente y última, creo. Entonces, me resta es darle las gracias. Este es mi contacto, cualquier
duda adicional, con mucho gusto la atenderé, mi WhatsApp y mi correo. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con el conversatorio y a ver qué inquietudes siguen surgiendo. Esta Entonces, presentación, pues así, o su exposición mejor, pues así de cortita, pero muy nutrida. Aquí sí, en estos momentos lo que creo que nos va a servir también mucho para complementar y que hace parte pues del evento académico, que eso es lo bueno que tenemos en esta sala virtual, es que las preguntas nos enriquecen y nos abren la mente con respecto a estos temas tan fundamentales en el día a día, pues con nuestros clientes y sobre todo las personas naturales. sí, perfecto. Entonces, vamos, yo voy a dar una prioridad por aquí a las preguntas que hicieron desde tempranito cuando usted estaba iniciando. Voy a leer algunas. Bueno, se quejan un poquito con respecto a eso, el 40%. Quiero preguntar desde cuándo se tendría que empezar a pagar el 100% la seguridad social para independientes, según este decreto. ¿Cuándo entra en vigencia? Dice Verónica. Bueno, casualmente aquí tengo el decreto número 1601 a la mano y dice, publíquese y cúmplase 5 de agosto de 2022. O sea, desde agosto. Con retroactividad. Sí, Bueno, profe, le agradezco si me lo hace llegar acá al WhatsApp para subir a la página web. Recuerden que en la página web, en la ventana de anexos, ahí se colocan las memorias de este evento académico que estamos presentando hoy. Bueno, sí. entonces tenemos por aquí, dice que no entendió bien, dice Araceli, no entendí bien los independientes a partir de agosto. Ya, bueno, ya la respuesta sería que a partir del 5 según decreto. Recuérdenos esa resolución o decreto, por favor. 1601 del Ministerio de Protección Social, que está firmada por Iván Duque, ministro de Hacienda y Crédito Público anterior, y el ministro de Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, y el ministro de Trabajo. Listo. Para los presentes, no sé si tengan claro cuál es la diferencia entre resolución y decreto, profe. Usted tiene esa, o de pronto Astrid que está por ahí, porque dice Luis, aclarar, no es resolución, es decreto. Es Bueno, decreto, es decreto. Es decreto. Es Entonces la decreto. pregunta es si se tiene claro cuál es la diferencia entre una resolución y un decreto. Decreto reglamento. Pues, ¿aló? Bueno, ¿Alguien habló? Perdón. listo. Bueno, entonces ya después de hacer una lectura de las preguntas, nos vamos a ir a los que han levantado la manita. Entonces, María Aide Hernández, creo que es de Buenaventura, que ella siempre se reporta y está muy activa en estos eventos académicos. Gracias, muy buenas noches para todos. Gracias, Janet, por la oportunidad y al doctor Uriel Angulo. Gracias por la exposición muy interesante y muy oportuna. Tengo 3 preguntitas. Si una persona por accidente, porque como antes se decía régimen simplificado, ya pensó que régimen simple era lo mismo, se inscribió en el régimen simple, pero nunca ha presentado declaraciones ni ha pagado esos anticipos porque no ha tenido ingresos, ¿cómo debe subsanar eso y salirse de ese régimen? Bueno, voy a responderle esta pregunta y después continuamos con la segunda. Si usted ingresa al portal de la DIAN, a la cuenta del usuario, de la persona, en el tablero aparece las responsabilidades y qué tiene pendiente. En la parte izquierda del tablero le aparece un letrero que le dice cuentas pendientes, algo así, o por presentar, y ahí le aparece toda la información que tiene, ahí le debe aparecer. A última hora sería ir también a la DIAN en cobranzas y de confirmar, pero le tocaría a la persona directamente ir porque no sé, o a no ser que usted le entregue un poder a usted para que usted le haga la gestión.
Entonces, lo más fijo es que si se suscribió al régimen simple, pues tenga pendiente, le puede salir ahí en el tablero de la DIAN. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya, un momentico por acá. Y fue a través de su hermana que nos enteramos en la primera visita en las condiciones en las que habían estado. Apaga tu micrófono para que el profe pueda responderte. Apaga el micrófono, Aide. Entonces, Aide le decía que en el tablero de la DIAN, de la cuenta del usuario, le van a aparecer saldo a favor, al día, con excedente. Cuando le aparezca con excedente, lo más fijo, a usted le da ahí en la parte donde dice con excedente, ver, y lo más fijo es que le van a salir pendientes de esas declaraciones. Uno piensa que con excedente es que pagó de más y tiene un excedente, y es un engaño de la DIAN. A mí me parece que es una jugada sucia que hace la DIAN ahí, porque la persona se tranquiliza y piensa que no tiene nada pendiente porque simplemente le sale con excedente, le sale al día y le sale también, pues nada, no le sale ninguna deuda. Entonces es importante ver ese tablero y qué sale con excedente, qué sale al día, qué sale, pues todos los ítems que salen ahí. Y de confirmar, porque ahí le salen las declaraciones que no ha presentado. Disculpe, doctor Uriel, si aunque la persona no haya tenido ingresos, ¿debe presentar esos recibos bimestrales de pago o algo así? Si no ha tenido ingresos, por eso le digo, tocaría entrar al portal de la DIAN a ver qué le aparece y ir a cobranzas. Y yo pienso que si no han habido ingresos, usted sabe que si no hay ingresos, no se presenta declaración, ni de IVA ni de nada, ¿sí? Entonces, en este caso no habría problema porque no hubo ingresos. ¿Me escuchó, María Aide? Sí, señor, sí, señor. Entonces, lo último era, si no tuvo ingresos, no presentó declaraciones, es probable que nada se hace. De todas maneras, voy a entrar al tablero de mirar. De todas maneras, entra al tablero de la DIAN, pero entonces no le va a salir ninguna deuda ni nada porque como no hubo ingresos, ninguna declaración se presenta si no hay ingresos. No hay obligatoriedad. Sin embargo, ingrese y a ver si de pronto, yo no creo que en ceros tendría que presentar nada, no. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, María Janet? Doctor Uriel, buenas noches. Muy buenas noches. Con el tema entonces del esquema de presunción de costos que usted hace un instante nos presentó, Sí. esos son los porcentajes vigentes a partir de la fecha. Sí, señor, esos son los porcentajes, inclusive son los mismos porcentajes anteriores de la que también tenía la UGPPP, no los cambiaron, son los mismos porcentajes. Vienen desde el 2019 y siguen los mismos, son los últimos, pero no cambiaron, son los mismos porcentajes. Supuestamente son estudios que han hecho y que supuestamente eso es lo que debe consumir, gastar, tener como costo de deducción de acuerdo al ingreso y de acuerdo a la actividad económica del independiente por cuenta propia. Coloquemos los porcentajes, si es tan amable. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas. Con respecto a la pregunta del colega anterior, si yo tengo los costos soportados de acuerdo al artículo 107 del Estatuto Tributario, sí, y son mayores a la presunción de costos, ¿yo puedo tomar esos costos soportados o obligatoriamente me debo, obligatoriamente debo escoger la presunción de costos? O sí. si estoy Sí, vea, la circular dice, el decreto dice que si usted toma un porcentaje menor a para el asunto de hacer los aportes a salud y pensiones, la UGPP le podrá exigir la documentación. Entonces,
Si los tiene y son válidos, son valederos, están cumpliendo los requerimientos de ley del artículo 107 del Estatuto Tributario, que versa sobre la causalidad, necesidad y proporcionalidad del costo o gasto, pues no hay ningún problema, porque usted tiene el soporte. Entonces, lo único es que posiblemente, dependiendo del monto del aporte o del ingreso neto de cotización, si supera cierto límite, me imagino yo, ellos le harán primero prioridad a los ingresos más altos, digamos, quienes de estos se pasaron del porcentaje y amerita pues por el valor. Entonces van a requerir, lo más feo es que le van a pedir los soportes, pero no pasa nada, si los tienen no pasa nada. De todas maneras, igualmente esos soportes son los que van a la declaración de renta. No, en la declaración de renta uno puede decir que mis costos fueron del 70%, no, es con los soportes, con esos que se presenta la declaración de renta. Entonces, si para efectos de los aportes para salud y pensión sube el porcentaje, siempre y cuando estén los soportes, no hay ningún problema. Lo que pasa es que probablemente los van a solicitar. Bueno, doctor. Y otra inquietud. Como estamos hablando de declaración de renta, hay en el caso, por ejemplo, sabemos que la UGPP y la DIAN son hermanitas. Y Sí. la UGPP, es más, la UGPP, para mi concepto, hace más requerimientos que la misma DIAN. A mí me han molestado más la UGPP que la misma DIAN. Sí, Entonces, sí. Complementando lo de Jorge con respecto a la UGPP tiene la lupa puesta sobre las personas naturales. Y pues lógicamente DIAN tiene más que todo sobre las jurídicas y las empresas, ¿no? Aunque las naturales tampoco se salvan después de estar obligados a llevar contabilidad. Entonces, doctor, mi pregunta puntual es, si en la declaración de renta, ellos, lo que es la renta de capital y las rentas no laborales, las rentas de capital, y imaginémonos que son arrendamientos, y las rentas no laborales, ellas sumaran para más del salario mínimo, es probable que la UGPP me pida lo de la seguridad social. Y la otra pregunta que tengo es, ¿hasta qué años obligan a una persona a cotizar seguridad social? Por ejemplo, una persona que tenga 60 años, ¿le obligan a pagar toda la seguridad social o solamente aportes a salud y pensión? No, pues porque ya no tiene opción de pensionarse. Son esas dos preguntas puntuales. Listo, bueno, vea Jorge, si las rentas de capital y las rentas no laborales le dio una renta líquida agravable, digamos, superior al salario mínimo mensual, es probable que la UGPP lo requiera para que le presenten los pagos, porque ganó más del salario mínimo. Así dice el decreto, así dice el decreto, que toda persona que gane más del salario mínimo debe cotizar y la UGPP puede seguir ese pago. Entonces, si se pasó, lamentablemente, anteriormente había una salvación porque era sobre el 40%, pero ahora sí ya es sobre el 100% del ingreso base gravable, de eso líquido o ingreso neto. Con respecto a la otra pregunta, entonces lo más sensato para esta primera pregunta es siempre que nosotros hagamos una declaración de renta, es no pasarlo si es un contribuyente de menor escala, que no tiene mayor ingreso ni nada, no pasarlo en este caso, por ejemplo, para el 2020, año gradable 2022, que el salario mínimo está en 1 millón de pesos, pues no pasarlo de 12 millones, porque si lo pasa de 12 millones, lo más seguro es que la UGPP lo va a requerir. Entonces, con respecto a la otra pregunta, si la persona pasa de 60 años, o sea, ya se pensionó, ya pasó la edad de pensión, pues no cotiza para pensión, pero sí debe cotizar para salud, sobre el ingreso líquido, el ingreso neto, perdón, o la base gravable líquida, digamos, ¿sí? Entonces, no cotiza para salud porque ya no tiene aspiración a la pensión o si ya es pensionado, pero sí le van a exigir el ingreso para salud. Entonces, digamos, una persona pensionada, digamos, un ejemplo, una persona pensionada o que tenga ingresos laborales. Los ingresos laborales, pues le están descontando la salud y la pensión.
Y si está pensionado, igualmente también le descuentan de la pensión la salud y la pensión, pero tiene ingresos por arrendamientos, es rentista de capital, y esos ingresos fueron reportados porque el arriendo se lo hizo, fue a un banco y el banco le reportó ese gasto a la DIAN y suman más de 12 millones, pues tenía que haber cotizado sobre esos 12 millones, ese valor de 12 millones o arriba de los 12 millones, tenía que haber cotizado como mínimo la salud, porque es pensionado, entonces no paga pensión, pero sí tenía que haber cotizado la salud. Y al cotizar salud, con ese, el problema de esto de cotizar la salud es que se van a incrementar los precios de los copagos y los precios de la cuota moderadora cuando en caso de que requiera atención en salud. Entonces, si anteriormente cotizaba sobre el 40%, pues la cuota moderadora era más económica, pero ya cotizando sobre el 100% le sube, y si llega a haber una intervención quirúrgica, qué sé yo, pues va a haber que pagar más dinero que lo que pagaba. El contribuyente no pensionado, de igual manera aplica, ¿verdad? Claro, claro. Si es pensionado, aplica, y si no es pensionado, pues y tiene la edad de que pueda ser pensionado, pues le aplica la salud y la pensión. Al pensionado solamente le aplicaría la salud. Después de terminar ya con Jorge, Eliana Hernández y Groelfi. Eliana, le doy la palabra. Groelfi se prepara. Sí, buenas noches. Buenas noches, Eliana, bienvenida. ¿De dónde estás reportándote? ¿Qué ciudad? Barranquilla. Barranquilla, bueno, está muy bien. Del norte del país. Sí, mira, la primera pregunta es, esos costos presuntos, el independiente tiene su ingreso, pero si no tiene soporte de nada, ¿puede aplicar esos costos presuntos, así no tenga soportes? Sí, vea, sí, esto es solamente para cancelar o hacer los aportes a salud y pensión. Entonces, así no tenga ningún soporte, aplica ese porcentaje para salud y pensión. Ya para renta es diferente, porque en renta sí hay que hacer la declaración de renta en base a los soportes. Pero, Entonces, y si en la declaración de renta no tiene tampoco esos soportes, pero le bajan los demás, las deducciones como intereses de vivienda, el gravamen, y ¿es válido eso también? O sea, no le da para digamos, dar más del mínimo, pero no tiene costo, sino que lo que le bajan los ingresos son las otras deducciones. sí, pero entonces, si le queda arriba del mínimo, si la renta líquida le va a quedar arriba del salario mínimo mensual, o sea, 12 millones de pesos, digamos, hablando del 2022, entonces le tendría que automáticamente la OGPP va a confirmar esa información. Y ya la DIAN, para el asunto de declaración de renta, si todas estas deducciones si son soportadas con el estatuto tributario, pues no hay ningún problema, siempre y cuando esté soportada con el estatuto tributario. El problema son que de pronto deduzca deducciones por compras y no tenga los soportes. Ahí sí había un problema. Ah, ya, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno. Groelfi, Jorge Alexander me colabora bajando la manito, por favor. Groelfi tiene la palabra y Patricia Cárdenas se alista, por favor. Groelfi, abre el micrófono. Tiene el micrófono cerrado. Bueno, entonces mientras el Groelfi se prepara, vamos con Patricia Cárdenas. Ya, ahora sí, bueno. Bueno, listo. Aquí hay una cuestión interesante en qué sentido. La gran mayoría de las empresas, sobre todo las empresas grandes y las medianas, tienen una serie bastante significativa de contratistas. Y esos contratistas, algunos pues solamente trabaja el contratista solo, pero algunos pues tienen también sus trabajadores. Inclusive hay contratos que son muy grandes. La pregunta ahí sobre el aporte de la seguridad social va a ser complicado para ellos porque
mucho contratista no tiene como esa, digamos, esa disciplina para hacer estas cuestiones. ¿Cómo le ayudaría a la empresa a ellos? Porque las empresas no hacen sino exigir, pero realmente no le colaboran a los contratistas. Esa sería una. La otra es, ¿van a empezar a exigir actualizar el RUT? Me imagino que sí, eso es una cosa que va a empezar a suceder. Y la otra es que las empresas van a controlar, se van a encargar de controlar que se haga ese pago, como ocurre con nosotros los profesores que nos exigen que paguen la seguridad social. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, sí, claro. Los contratistas, eso es cierto, las empresas contratistas, por ejemplo, las constructoras, hacen un contrato con un electricista o alguien que haga las instalaciones hidrosanitarias, bueno, tantas cosas que se hacen en una urbanización, en un edificio, y ellos muchas veces contratan personal, e inclusive ni los afilian, ya ahorita tienen que afiliarlos a Seguridad Social también, ellos como personas naturales también. Entonces, el contratista que sea desorganizado, como usted decía, realmente estos contratistas casi la mayoría son desorganizados, no llevan las cuentas porque ellos no están enseñados a eso y no saben el problema que le puede avecinar. Va a ser difícil, puede tener tropiezos porque ellos no se asesoran y ya ellos lo que hacen es que le dicen al contador, hágame la declaración de renta y no tengo sino 2 millones o 3 millones para pagar de impuestos, no tengo más. Y entonces ahí va a estar el problema, porque ellos no hacen planeación tributaria y va a ser muy difícil. En este momento, si alguien es asesor de un contratista de esta naturaleza, hay que hacerle ver la situación desde ahora por escrito, lo que les estaba diciendo ahora, enviarle un comunicado diciéndole cómo es la situación ahora y que él haga su contabilidad, cuánto fue el valor del contrato en el mes, cuánto fueron sus costos y gastos soportados con toda la documentación de acuerdo al artículo 107 del Estatuto Tributario y cuánto le queda y sobre eso cotice, porque si no lo hace así, con toda seguridad va a tener problemas más adelante con las dos entidades, no es sino que lo requiera la UGPP y automáticamente la DIAN lo va a requerir también, porque si lo requirió la UGPP y fue sancionado por ellos, con seguridad que la DIAN también lo va a sancionar. Entonces, es una tarea muy difícil, por eso les hablaba ahora de que hay que concientizar a esta gente, hay que hacerle llegar por escrito, que le firmen de que recibió la información, y si el otro año, y hacerle ver que si él no cumple con estos requerimientos, usted el otro año no le puede hacer la declaración de renta, y toca no hacerla, porque es que si usted la hace, le meten un problema, y por $1 millón que usted cobre por esa declaración de renta, se va usted a ganar una intranquilidad, una zozobra que uno no sabe. Respecto a la segunda pregunta, pues el RUT ya está actualizado porque recuerde que esto es solamente para independientes por cuenta propia, que no tienen contratos por prestación de servicios. Si tiene contrato por prestación de servicios, aplica el 40%, acuérdese, aplica el 40% del ingreso neto. Entonces, el RUT ya está actualizado porque el RUT ya tiene todos los datos del contribuyente y ahí dice las actividades que realiza. Entonces yo pienso que si una persona se dedica a la industria manufacturera o la construcción o algo, ya está actualizado, a no ser que no esté actualizado, entonces sí le actualizaría la actividad, pero ya debe estar actualizado. Entonces en ese sentido no habría que actualizar el RUT, a no ser que esté desactualizado en la actividad. Y en cuanto a la exigibilidad de pago, que era lo que me preguntaba Ofrey, o Elfi. Bueno, Elfi, que si estás... La exigibilidad de pago, si la empresa, digamos, solicita que se haya pagado la seguridad social. Pues usted sabe que regularmente todas las empresas, para que alguien ingrese a trabajar dentro de la empresa, pues debe presentar todos los soportes de pago de seguridad social, de ARL y todo, estar al día. Entonces, en ese sentido, si la persona labora dentro de una empresa, pues sí debe tener los soportes que realiza. El problema son los que no trabajan, sino que por cuenta propia, digamos, tienen un negocio
o por ejemplo un youtuber, o una persona que tenga un micromercado, una tienda, alguien que se dedique a fabricar zapatos o vestuario, no tiene ningún tipo de contratación ni nada, nadie le va a exigir nada. Ahí podemos ver aquí en la presentación, ahí están todas las actividades y el esquema de presunción de costos. Entonces, dependiendo de lo que se dedique la persona, ahí está el porcentaje. ¿Qué otra pregunta tenemos, María Yané? Patricia Cárdenas. Patricia. Muy buenas noches, doctor Uriel. De antemano agradeciéndole por sus valiosos aportes. Tengo una inquietud. Si una persona natural desarrolla actividades como independiente por cuenta propia, pero a su vez es un profesional y presta en diferentes empresas servicios por honorarios, o en ese caso, ¿cómo sería el aporte? Porque si es por la modalidad de contrato de servicios, hablaríamos de un 40%. Pero si adicional a eso que él tiene otras actividades alternas ya por cuenta propia que él hace pues como para mejorar sus ingresos, ahí en ese caso con la UGGP, ¿cómo sería la forma para el aporte? O sea, ¿se tomaría por cada actividad independiente y al final se suman o cómo sería? Sí, si usted lee el decreto 1601, él dice que si la persona hace 2 actividades, entonces, a ver acá, espera si lo encuentro por acá. Debe hacer los aportes por cada actividad. Entonces, digamos que la persona se dedica a la construcción y por prestación de servicios le paga por prestación de servicios porque tiene un contrato por prestación de servicios ante una constructora. Entonces, ahí está haciendo el aporte para presentar en la constructora. Pero si adicional a eso, le hizo un contrato por obra civil a una empresa y esa empresa informó ese pago, entonces, si él cree que esa empresa le va a informar, porque si le hace un contrato por obra civil a una persona natural para construir una cabaña, pues esa persona natural no lo va a reportar, lo más probable es que no lo va a reportar. Entonces, de todas maneras, en ese caso no habría problema, pero si le hace un contrato por obra civil adicional a la constructora, a otras empresas que le reportan a la DIAN, le van a reportar ese pago, pues él debe de mirar cuánto fue ese valor de ese contrato, qué costos tuvo ahí, cuánto le queda de renta neta en ese mes y hacer el aporte sobre ese valor, porque si no lo hace, el decreto, 1601 establece que por cada actividad debe hacerse el pago. Entonces, muchas gracias. Con mucho gusto. Esta es una situación que a nosotros los contadores nos pone, digamos, casi que entre las cuerdas, porque Sí. El independiente y la mayoría de los contribuyentes no tienen, digamos, esta cultura de planeación tributaria y piensan que es molestia de uno. Entonces hay que saberles argumentar y mostrarles el decreto y soportarles y esto y por acá y por allá, y finalmente a última hora yo prefiero no hacer una declaración de renta porque pues sé que me va a traer esos contratiempos. Sí. Ángela Duque aquí en el chat hace una pregunta y dice: ¿los independientes que ganan menos de un salario mínimo siguen sin la obligación de pagar seguridad social sobre ingresos inferiores a este salario mínimo? Correcto, no pagan porque el decreto es muy efectivo en decir que es a partir del salario mínimo. Si gana menos del salario mínimo, el independiente puede voluntariamente acogerse al sistema BEPS, que paga el 15% del valor que devengue. Digamos, si gana 900,000 pesos y él quiere tener su seguridad social, pues paga sobre esos 900,000 pesos el 15%, le cubre salud y pensión, sistema BEPS. Bueno,
Dice, para el caso de un profesional independiente que trabaja por servicios en una empresa que no tiene costos para deducir, ¿debe aportar sobre el 40% del ingreso? Si el Sí, profesional, si el por un profesional millón el salario mínimo, ¿cuál sería su aporte? Pues sobre el salario mínimo, claro que sí. sí, no, si el independiente tiene contrato por prestación de servicios, sí paga sobre el 40% si no tiene ningún costo, Por El el- contrato. paga, El 40% del contrato. sobre el paga sobre 40% del 40%. valor del contrato. Sí, Sí. claro, sí. Pero si el independiente no es por prestación de servicios, sino que le hacen un contrato, por decir algo, por obra civil o un contrato completamente diferente, pues ahí sí ya le toca cotizar si no tiene ningún costo, le toca cotizar sobre el valor del contrato prácticamente. Listo. Bueno, vayamos otra vez acá. Yo creo que Sí. las últimas, Bueno, las ya últimas- Patricia Cárdenas puede bajar la manito y sigue Fabio García. Tienes la palabra, Fabio. Y se prepara Donaldo. Sí, buenas noches, doctor. Gracias, María Janet. Mi pregunta es sencilla, por ejemplo, un pensionado tiene contratos por honorarios, prestando servicios contables, contratos por honorarios, perdón, y el total pues suma, diga usted, más de 3 millones. Ahí paga sobre el 40%. sí, si los contratos son por prestación de servicios, paga Sí, el honorarios. 40%. Sí, honorarios. Sí. Si digamos que son honorarios por prestación de servicios, porque Sí. el decreto es muy clarito, solamente independientes por cuenta propia e independientes diferentes a los que hacen o tienen contratos por prestación de servicios. Si tiene por prestación de servicios, paga el 40%. Sobre el total de lo que reciba, ¿verdad? Claro, claro, claro. Solo Ah, por bueno, salud. muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo creo que las últimas dos preguntas Gracias, ya, María Janet. Donaldo, qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Donaldo, abre el micrófono, buenas noches. Ya, buenas noches a todos, doctor Uriel, Y se prepara Nancy, por favor. participante Ariel, doctor, muy buenas noches. Sí, doctor, mientras usted hablaba me puse a leer el decreto y tenía la inquietud, era cuando existían varias actividades, un independiente, pero ahí sí, ahí encontré que por cada actividad debe aplicarle la presunción de costos y que no sobrepase el 25%, perdón, 25 salarios mínimos. Correcto. Ahí está, de todas maneras, pues no quise pasar de agache esta consulta, pero sí, ahí está esa partecita. Doctor, Muchas era gracias. lo que quería, muy amable. Muchas gracias por su aporte, muchas gracias. Nancy, abre el micrófono, por favor. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Uriel Angulo. Buenas noches. Gracias. Doctor, es que debido al tema, yo tengo una inquietud y pues aprovecho su conocimiento con todo el respeto. Si me orienta. Una persona que ha recibido una pensión por sustitución, pensión de la fiduprevisora, entonces la fiduprevisora le descuenta la salud, pero la persona también es independiente y cotiza por el trabajo que presta y cotiza salud y pensión, o sea que se están pagando dos salud. ¿Es correcto eso, doctor? ¿Es correcto que si la persona está pagando la salud, pues por lo que está percibiendo un ingreso, por supuesto de ley, pues tiene la salud, pero también la fiduprevisora le descuenta salud? ¿Es correcto eso? Sí, sí, es correcto y es obligatorio. Vea, yo conozco personas que son pensionados, pónganle cuidado, son pensionados. Por ser pensionado, pues les cuentan la salud. Adicional a eso, trabajan en una empresa y la empresa pues también les descuenta salud, no les descuenta pensión porque ya es pensionado. Pero adicional a eso, tiene rentas de capital, que son arrendamientos e intereses. Y esas rentas de capital le suman más o menos 24 millones. Y a él le toca también cotizar por los 24 millones el 40%. Correcto, doctor. Muchas gracias, doctor Uriel. Gracias, doctora Janet. Bueno.
Muchas gracias. La última pregunta, yo creo, María Yaney, para no cansarlos tanto. Bueno, mi profe, sí, son las 8:26, vamos hasta las 8:30 entonces. Sí, 8:30, sí. Tengo mucha fila aquí de preguntas. Bueno, vamos Sí. a saber, alcancemos, porque pues Bueno. yo respeto mucho su disposición, su disponibilidad de tiempo. Y los colegas pues también. Es que este tema es, usted sabe, es de actualidad y de primer plano. Y de inmediatez cumplimiento, ¿no? Es que el tema está muy fresco, e inmediato a la vez. Entonces, todo va a millón. Bueno, tenemos a Misael, Fabio García, baja la manito. Misael Castillo y se prepara Yailú. Misael, abre micrófono, Misael. Yailú, abre micrófono mientras Misael organiza su sonido. Buenas noches. Bueno, ya, bueno, habla Misael o habla la dama Yailú. Hola. Es que, bueno, buenas noches. Muchas gracias por la información. Quisiera consultarle al respecto de nos han hablado que esta norma únicamente aplica para unos independientes. Quisiera que nos hiciera precisión al respecto de los independientes, porque nosotros le pedimos a todos los independientes, por favor, tráigame el pago de la seguridad social por el 40%, veníamos pidiéndole que venga, que si usted me pasa una factura por 20 millones, esa factura usted le puede quitar los costos que usted tuvo y además, es decir, ingresos menos costos de acuerdo al artículo 107, bajo esa utilidad pague seguridad social por el 40%. Pero entonces estoy como confundida al respecto de qué personas son las que deben ir por el 40%, qué personas deben ir por esta presunción y además el tema de qué norma regula el tema del 40% y estaba mirando es un decreto, no es una resolución, la 3358, que precisa al respecto de que hay unas excepciones para no solo pagar salud, no habría obligatoriedad para pagar también pensión. En ese orden de ideas, quisiera esas precisiones. Muchas gracias. Bueno, si la empresa exige el pago de la seguridad social a los trabajadores que ingresan, es porque me imagino yo que tiene un contrato por prestación de servicios. ¿Sí es así? No, señor. De hecho, nosotros les exigimos a todas las personas naturales, por experiencia de varios colegas, ellos me dicen, cuando llega la DIAN les pide o sea, si es una persona natural, independiente, no le dice, este es empleado por cuenta propia, no le dice, sino, si es persona natural, tenga el pago de la seguridad social y ojalá lo soporte con el 40%. Entonces, usted lo que hace es tener la seguridad social. Entonces, en ese punto, por eso hago las preguntas de cómo es esa clasificación de los independientes y cómo empezamos nosotros tanto a pedir y también como nosotros independientes, cómo empezar a cotizar la seguridad social. ¿Y por qué? Porque la gente, está confundida en ese tema y yo pensaba que esta presunción era para todo el mundo. Sí, el decreto es muy claro y dice que diferente a aquellos que tengan contratos por prestación de servicios, o sea, los que tengan prestación de servicios no les cobija este decreto, porque por prestación de servicios ya hay varias regulaciones, en este momento no las tengo acá, pero que establecen muy bien que es el 40%. Y la resolución de la UGPP del 2020 también decía que los independientes
todos pagaban por el 40%. Entonces, lo que hizo con este nuevo decreto es que ya quitó el 40%. Entonces, en este caso, la empresa está exigiendo con el 40%. Ya sería cuestión de analizar con el nuevo financiero de la empresa que existe esta regulación y como digamos una persona, como esto se paga mes vencido, y apenas empezó ahorita en agosto, a partir de septiembre tendrían que ver, decidir al independiente, pero va a ser muy difícil decirle, bueno, ¿cuánto fue sus ingresos del mes pasado y cuánto le quedó y sobre eso pagó el 100% o no pagó? Va a ser muy casi que imposible. Entonces, yo pienso que se seguirá, pienso yo, por el momento, tal vez hasta terminar este año, yo qué sé yo, exigiendo con el 40%. No sé si hacia este decreto le harán de pronto en base a esa pregunta que es muy interesante, le puedan hacer alguna modificación o adición y entonces especificar eso, pero va a ser muy difícil decirle al independiente por cuenta propia que no tiene contrato por prestación de servicios, si se está haciendo algún tipo de contrato diferente a prestación de servicios con esa persona, de que exigirle, que cuánto, prácticamente es como decirle, déjeme ver su contabilidad y ver cuántos fueron sus ingresos, cuántos son sus costos, o de acuerdo al contrato, decir, páguele el contrato que le hace la empresa son 10 millones, entonces vaya y pague la seguridad social sobre 10 millones, y ahí sí hacerle permitir el ingreso. Ahí sería la otra. Profe, una pregunta. Cuando hablamos de trabajador independiente por cuenta propia, ¿ese trabajador cuál es? O sea, es Esos son que, los que están... ¿cómo yo lo clasifico? ¿Cómo se digamos, un transportador es cuenta propia? Un voluntario del sistema de riesgos, ¿ese cuál es? Contratos diferentes a prestación de servicios. Entonces yo digo, o sea, hay varias categorías. ¿O cómo tener claro eso, por favor? Sí, vea, si la empresa tiene un contrato o con un transportador, dice contrato por prestación de servicios, necesito que me transporte los ingenieros de la empresa a ciertas veredas, a ciertos pueblos o a la obra. Es un contrato por prestación de servicios y dice explícitamente el contrato por prestación de servicios. También puede contratar a alguien que tenga una camioneta, 2 camionetas y decirle, me alquila las camionetas por días, por horas o por meses y sin ningún tipo de contrato, simplemente está alquilando el vehículo. Entonces, ese ya no es un independiente con prestación de servicios, porque no tiene el contrato que diga prestación de servicios. Ya sería un independiente por cuenta propia, ¿sí? ¿Quiénes son los independientes por cuenta propia? Todos los que tengan negocios independientes, todo el mercado de micromercados, tiendas, salones de belleza, misceláneas, todo lo que tenga que ver con el comercio, son todos independientes por cuenta propia. Y los cuenta profesionales, ¿cómo? Perdón, los trabajadores o los independientes por cuenta propia son aquellos como los que les aplica la presunción de ingresos. Claro, a los independientes por cuenta propia le aplica la presunción de ingresos. Que esos... Sino que hay ahí un tema de documental, porque yo puedo hacer un contrato con un maestro o con alguien, un arquitecto, o como puedo decirle, y es contrato de prestación de servicios. O sea, ahí hay un tema que, digamos que puede generar controversia, que yo lo puedo llevar por el 40% o lo puedo llevar por acá. Claro. Si el contrato dice prestación de servicios, lo lleva por el 40%. Si no dice prestación de servicios, ya tocaría examinar cuánto es el pago, por cuántos meses, dividir y saber cuáles son los costos y sobre ese neto que la persona presente los aportes, los pagos de los aportes. Ay, la aromática. Sí, señor. La otra consulta se refería a las excepciones que hay solo pagar salud y ya, porque si la gente dice, no, yo ya tengo más de 50 años
yo no voy a pagar, pero entonces nosotros lo que pensamos en el momento de solo le voy a exigir la salud, voy a anexo la partecita donde está la resolución para tenerlo como soporte. La persona no, en la hoja de vida del proveedor y le anexo. Esa persona no me paga sino salud. ¿Por qué? Porque es una persona que, y le pidió la cédula, le pidió la documentación para dejarlo como prueba, dado el caso de alguna solicitud por parte de la entidad de control. Sí, pues yo me curaría en salud y digamos, si yo contrato a una persona mayor de 50 años y no me puede presentar el aporte a salud y pensión, pues yo me curaría en salud y pues buscaría otra persona que sí me los presente, porque es que la ley es muy clara y dice que no se pueden hacer los pagos si no presenta los pagos a la Seguridad Social. Sí, Entonces, y habla de seguridad social integral y hablamos de que es salud, pensión y riesgos. y en riesgos. Entonces, si la persona es pensionada, automáticamente no paga pensión. Pero si no es pensionada, pues lamentablemente tendría que hacer el aporte porque tarde o temprano ese aporte, pues si no se pensiona, puede solicitarlo como una deducción. Pero entonces ahí es donde hago énfasis a la resolución 3358, en donde nos habla de que no pagará pensión. Si quiere ya cito la partecita donde dice que de acuerdo a mediante la resolución 3559, el cotizante no obligado a cotización en pensiones por edad no estaría obligado a cotizar en el Sistema General de Pensiones y puede ser utilizado en algunos casos como cuando el tipo de cotizante aporta el sistema de seguridad social integral como dependiente, cuando el tipo de cotizante en seguridad social integral como independiente no haya cotizado al régimen solidario de prima media. Cuando pues indica que además que si es hombre, que tenga una edad superior a 55 y si es mujer, 50. Y pues la mayoría de personas o los independientes que no nos pasan el pago de la seguridad social o solo nos pasan salud, es por tema me imagino que se cobijarán por esto, me imagino. Sí, entonces Pero ya no sé. digamos, si la resolución lo establece así, pues entonces ya está el amparo en la resolución. Sí, a eso voy, que nos vamos a soportar en eso, sino que hay como, o sea, ¿qué es lo complicado? Y siempre lo he dicho en la normatividad que existe en nuestro país, es que usted, digamos, se va a la ley. La ley le dice, sistema de seguridad social integral. La resolución le dice, no, hay esas excepciones. Entonces usted tiene que ir a muchos lados para decir, venga, ¿qué es? Entonces, qué bueno sería que tuviéramos como un manual para poder, sí, navegar, estar en uno solo y no aquí, mire acá, mire la resolución, mire el Ministerio de Salud, mire, o sea, uno como contador tiene que estar en todo. Sí, lamentablemente así es, y lo mismo pasa con la tributaria, porque la tributaria es una colcha de retazos y un decreto dice una cosa y el artículo del estatuto dice otra y así, por acá y por allá, y entonces uno puede verse que puede tomar una decisión y de pronto no fue la acorde y lamentablemente así son las leyes y es una colcha de retazos y no hay como una unificación. Exacto. Sí, pero entonces en en este caso sí está el soporte de la ley, la verdad. En un artículo dice A y en otro dice B y se contradice. Sí, correcto. Sí, correcto. exacto. Sí, y así en lo mismo, no sé si pueda también consultarle al respecto de, hay una confusión entre jurídicos y contadores y la DIAN y la norma es ambigua. La DIAN dice 10 días siguientes para la presentación de nómina electrónica. Nosotros consideramos que es el día, 10 días hábiles, pero jurídico nos dice no,
son 10, es el 10 y es el 10 y es el 10 y no podemos. Y cuando uno va a ver que está enviando el 10, en la DIAN, en la página de la DIAN figura el 11. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Tratamos de que el 9 quede enviada la nómina electrónica, ¿por qué? Porque pues uno está ahí como con el miedito de, puta, ¿qué es? Y uno le pregunta a la DIAN, no hay una respuesta, que no podemos hacer, o sea, crean unas notas de ajustes y que no se pueden utilizar, y hay una ambigüedad en la presentación de las notas de ajustes, o sea, que quisiera uno, pues pucha, denos una norma, pero la clara. Bueno, y no me amplío más. Muchas gracias, profe. Es que confunde y reinarás, confunde y reinarás. Sí. Bueno, profe, gracias por participar. Tenemos a Yailu, que ya la habíamos mencionado, que se preparara. No sé si de pronto nos va a dar espaciecito siquiera para una última, y ya cerramos porque da pena con usted que nos... No tanto conmigo, sino que ya es hora como de que también me da pena con todos los colegas que están todavía conectados, porque pues es hora como de descansar, estamos en mitad de semana y mañana hay que madrugar y bueno, qué sé yo. Entonces vamos con las dos últimas. Sí, listo. Bueno, entonces Yailu se prepara, Yailu ya está, Yailu abre micrófono y se prepara Harold y Ana Patricia Toro, y ahí llegamos. Yailu, a la 1. Ya se desconectó. Yailu, a las 2. Ya, Yailu, puedes hablar. Ya abriste el micrófono. Tiene problemas con el sonido, Yailu. Bueno, Sí. Vamos con Harold Leal. Buenas Harold. noches. Hola, Harold, buenas noches. No, soy Alexandra, yo que estoy bajo el perfil de mi esposo. Ah, bueno, por acá. Yo doy el nombre que aparece ahí. Sí, señora. Bueno, Bueno, mi consulta es lo siguiente. Hay una persona natural, régimen común, factura, en este momento está facturando 4.000 millones de pesos, y es comerciante, él comercializa productos capilares. Y pues tiene sus costos y gastos, pero se mueve mucho con influencer, que como decía el conferencista, no son muy formales, no dan soporte de la seguridad social. En ese caso, ¿él cómo hace para salvaguardar, digamos, esos costos y gastos que sean deducibles cuando el influencer le mueve gran parte de su actividad? Sí, ahí le cuento que es muy complicado comprobarle a la DIAN si no hay documentación, y lamentablemente esos costos, esas deducciones, pues, valga la redundancia, no son deducibles, pues no las puede incluir como deducibles en la declaración de renta. Lamentablemente, así dice la norma, y no le podrían incluir porque es que no está el soporte. Y esas personas tendrían que calcular la cotización sobre el 40%, es decir, ellos, digamos, Claro, que contratan por, digamos, un mes, 2 meses, no es algo constante. Sí, seguido todos los meses. Sí, si hay un contrato que diga prestación de servicios, entonces hay que decirle por el 40%, si hay contrato de prestación de servicios. Si no hay contrato de prestación de servicios, tendría que considerar por el valor del contrato. Ya, otra pregunta, referente a ese mismo comerciante, él teniendo su empresa, la tiene como persona natural, teniendo su empresa, todos sus gastos, tiene personal de nómina, logística, arrendamiento, tiene normal. Para el cálculo de su seguridad social, se tendría que tener sobre el 100% después de descontar los costos y gastos, o cuál sería la base de él como persona natural, porque él paga su seguridad social aparte. O sea, si él no tiene una SAS establecida, sino está como persona natural, entonces él tiene que depurar, digamos, por eso les decía yo ahora que en la declaración de renta del 2021 les podemos sacar una base de cuánto fue los ingresos y cuánto fue
la renta líquida. Entonces, como él no figura como SAS, como él es independiente por cuenta propia, porque tiene un negocio de comercio, entonces él le toca para el pago de la seguridad social ceñirse al porcentaje. Entonces, si él está en el renglón del comercio, puede deducir el 75.9% de los costos y gastos y no tendría ningún problema. O sea, si él dice, yo vendí 4.000 millones, mis costos presuntos son 75.9, sobre ese restante de 24.1 cotiza la seguridad social, pues no hay ningún problema con la UGPP porque está cumpliendo el requisito. Si cotiza sobre ese 24.1, si no cotiza sobre ese 24.1, sino que sus costos y gastos son mayores, entonces puede venir el requerimiento de la UGPP y pedirle los soportes, verificar esos soportes que estén acordes al Estatuto 107 del Estatuto Tributario, al artículo 107, y entonces si no están de acorde los soportes, pues van a haber inconveniente. Entonces el único riesgo que él va a correr es que si él no paga sobre el porcentaje de restarle a los 4.000 millones los 75.9 de costos y gastos presuntos, entonces si paga sobre un valor mayor es que le van a exigir los soportes, la UGPP. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Ana Patricia Toro. Hola, buenas noches. Ana Patricia, buenas noches. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Si una persona natural que es asalariada y tiene un local que arrienda, ella en este momento paga seguridad social sobre ese arrendamiento y sobre el 40%. Tocaría, pero es que los costos que ella tiene solo sería el predial y la administración, no llegan al 66%. ¿Sobre qué base? Entonces, ¿tendría que pagar sobre el 100% de ese arriendo? ¿De ese alquiler que gana? Ella se toma es un arrendamiento, entonces Sí. El arrendamiento está acá en actividades de arrendamiento. ¿Inmobiliaria? Ahí dice Inmobiliaria, 66. sí. 66. 66.7, algo así decía de costos. Bueno, entonces, ella tiene que coger, digamos que reciben arriendos 30 millones. A esos 30 millones quiten el 66.7 y sobre eso paga la seguridad social, sobre el valor, quitándole este porcentaje. Así los costos no lleguen al 66%. No lleguen, no hay problema, porque usted está cotizando sobre el porcentaje. Entonces, usted, si digamos en el año recibió 30 millones, le quita el 66.7% y ese valor lo divide en 12 meses y sobre eso paga la seguridad social. Ya. Listo. Muchas Pero gracias. disculpe, doctor, el problema es cuando vaya a hacer la declaración que no tiene los costos. El problema es la declaración porque no obtiene los costos. Muy buen aporte, Eliana. Entonces, el problema es la declaración, porque ya con la declaración de renta ya es otro cuento, eso es independiente. Pero en este caso se salva de la UGPP, pero para efecto de la declaración de renta le va a salir un impuesto bastante alto. Doctor, pero con el ejemplo buenas noches, qué pena, con el ejemplo que acabo de colocar, le sacamos el 40% y le da 835 mensual, entonces no pagaría seguridad social. El ejemplo es de los arrendamientos. Del arrendamiento y le está dando mensualmente 835. Si le saco el 66.6, lo divido entre 12, me da 835 mil pesos mensuales. Entonces no pagaría seguridad social o de todas formas tendría que pagar seguridad social. No, en ese caso no pagaría porque está por debajo del salario mínimo. Correcto, para que tengan en cuenta los compañeros, que si es menos el porcentaje y queda por debajo del salario mínimo, no pagarías seguridad social, que es lo que yo entiendo. A ver si me colabora y me corrige. Sí, ahí dice que como pero en mínimo, la renta sí toca, pero en la declaración de renta sí toca declarar. Perdón, vea,
Espere, Marisol, vea Marisol, el decreto dice que hay que pagar sobre el neto, pero si no paga sobre el neto, quitándole los costos y gastos, debe tomarse este porcentaje. Entonces, quitando el porcentaje, como mínimo debe pagar quitando los costos presuntos. Sobre ese valor debe pagar. Ok, doctor, muchas gracias. Pero, Buenas noches, ¿ya me escuchan? Hola, Yailu, ¿ya puedo organizar su sonido? Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, Mi hágale. pregunta es cortica. Teniendo en cuenta lo que hablaban de la planeación tributaria, entonces los independientes también tendrían que aceptar las facturas de crédito en el Radian y por ende les tocaría inscribirse como facturadores para poder que sean aceptados esos costos y gastos. muy buena pregunta, porque si el independiente compró a crédito, entonces le tocaría aceptar la factura, claro, en el Radian. Y eso lo obligaría a volverse facturador, porque pues no podría hacer el proceso si no es facturador. Sí, si la persona no es responsable de IVA, digamos que tiene ingresos menores a 3.500 UETs, más o menos 133 millones, si no estoy mal, entonces no le seguirían el aprobado de la factura, porque pues no está obligado a facturar y en este caso no hay problema. Pero si compra crédito y es una persona del régimen común, del responsable de IVA, entonces sí tendría que dar aceptación a la factura de compra. Pero Entonces, si no es responsable de IVA, igual no las tiene que entrar a aceptar. pero es que yo no creo que tenga que, por no ser responsable de IVA, basta con la copia de la factura, porque si compra crédito, él no está obligado a facturar ¿y qué? No sé si el sistema de la DIAN... Hasta donde yo tengo entendido, si la persona independiente ya está obligado a llevar contabilidad porque le están exigiendo la factura, así no tenga los topes, él puede hacer el contribuyente, puede realizar o iniciar todo su proceso de manera voluntaria. Lo que sí tienes que hacer es cumplir con la norma. Entonces sería que voluntariamente... Y si su objeto social que él tiene o que ella tenga amerita ya la organización, pues de una vez crea su SAS. ¿Qué es lo que busca papá gobierno? Que todo se formalice. Y eso, por eso le pone tanta traba al independiente, al que está informal, para que se formalice. Ese es el espíritu de la norma. Claro, claro. Sí, es que eso entendí en otra conferencia. La apreciación que creo que le entendí a la colega es ¿qué pasa para aquellas personas no responsables de IVA para aceptar esos costos y gastos? Entonces, le doy mi apreciación. Aquellas personas que son no responsables de IVA tienen que soportar costos y gastos, tienen que hacer el proceso de recepción de facturas. En ese proceso de recepción de factura tiene que hacer lo mismo que como si usted fuera a hacer facturación electrónica voluntario, pero cuando vaya a salir a producción no le da la fecha de salir a producción y ya la DIAN con eso le acepta la recepción de facturas sin ser facturador electrónico voluntario. Eso lo he visto en muchas capacitaciones, lo han dicho. Ah, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, hemos llegado al final de esta conferencia de hoy, muy productiva, profe, gracias, muy amable. Bueno, y en otra ocasión nos seguimos encontrando con estos temas que son de actualidad y del día a día para nosotros. Que descansen, muy buenas noches y gracias por estar presentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Una feliz noche, muchas gracias. Gracias. Doctora Janet, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, son muy gentiles. Dios los bendiga. Muchas gracias, compañeros. Bueno.